Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy no voy a hablar con versículos, no me voy a hablar de alguna condición del hombre, la condición del hombre. Y hoy escogí estos temas nada más para hacerles saber cómo somos como personas, cómo somos a los ojos de Dios. Hoy voy a hablar de que somos ingratos, que nos hacemos unos mal agradecidos, que somos, ah, se puede decir, necios, no entendemos. ah, que a veces pagamos el mal, digo a mí, el bien con un mal. La Biblia dice que nosotros desde que nacemos malos, somos malos de nacimiento. Así dice la Biblia. Les voy a dar un ejemplo que tal vez todos ustedes conocen, yo creo que sí, sobre todo los que tienen hijos, y los que no tienen hijos, pues lo miran con sus sobrinos o con alguien más. El ejemplo que les voy a dar es el de los niños. Por ejemplo, un niño cuando está chiquito agarra una cosa que no es de él y dice es mío y se enoja. Y se enoja porque es de él, aunque no sea de él, que sea de otro niño. Y cuando el dueño viene y se lo quiere quitar, ¿qué es lo que hace el niño? Hasta lo golpea. Pero ellos son niños, ¿verdad? Aquí la cosa es que ¿quién enseñó al niño que se tenía que enojar, que tiene que pelear? ¿Quién le está enseñando al niño que tiene que pelear? Y golpear a otro niño de una cosa que no es de él. ¿Quién lo enseñó a ese niño? La respuesta es nadie. Ya nacemos así, con ese corazón. Así dice la Biblia. Y el niño patalea y hace cosas. ¿Quién lo enseñó a ese niño a hacer eso? A ser posesivo con las cosas. Es mío, mío, mío. ¿Quién le enseñó a ese niño a hacer eso? Nadie. Ese niño ya nació así. La Biblia dice que no hay ni uno solo, ni un hombre hay solo que sea bueno. Nadie nace bueno. Todos somos malos. Voy a poner otro ejemplo. Hay un dicho mexicano que dice, prestar dinero a un amigo es prestar el dinero a un amigo, pierdes el amigo y pierdes el dinero. Así dice el dicho mexicano. Y no se equivoca. No digo que siempre, pero hay a veces que nosotros prestamos dinero a un amigo, a alguien que conoces, familiar, no sé, lo que usted quiera. Y por alguna razón u otra, esa persona no le paga. Pero usted va y le cobra. Como digo, no siempre, pero a veces pasa. ¿Qué pasa con eso? Se enoja aquella persona porque le cobraste. Y ahora te hace a ti que eres malo, que no sirves para nada, que no sabes esperar, o que cualquier cosa. Inventa muchas cosas con la finalidad al último de no pagarte. Cuando él podría haber venido y decirte, sabes que lo siento mucho, no te puedo pagar, cualquier cosa y a lo mejor se hubiera arreglado de otra manera. Pero no. Al último, el malo de la película eres tú, el que hizo el favor. Tú eres el malo, mal agradecido. Entonces, eso es ser mal agradecido. Porque así somos, así nacemos con esos corazones así, corazones de piedra. Quiero contar una historia
Cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él hizo muchas cosas buenas. Hizo muchas cosas buenas. Ayudó a enfermos. Hizo que personas que estaban inválidas caminaran. Hizo también que personas que no escuchaban empezaran a oír, que tenían sordera. Hizo también a personas que no podían hablar, hablaran. Aún más, hizo a personas que no miraban y eran ciegos de nacimiento. No que se habían hecho ciegos después, no, de nacimiento. Les devolvió la vista. Curó a los leprosos. La lepra, si ustedes no saben cuál es la lepra es una enfermedad de la piel que te va carcomiendo toda la piel, todo tu cuerpo. En los tiempos de Jesús, la lepra se consideraba una persona que tenía lepra, era una persona inmunda, inmunda. Esa persona cuando ya tenía lepra no podía vivir ahí, no podía vivir con las demás personas. Se tenía que aislar afuera del pueblo, tenía que vivir solo y no podía convivir con las demás personas. Era triste, era una, un estado del cuerpo muy triste, porque además de que te duele, porque son heridas que la piel está dañada, apestas si no te sabes curar y no te limpias. Pero en ese entonces pues, no había nada de eso. Entonces estaba separado de los demás por siempre. Y era difícil para esas personas vivir, sobrevivir, si no era por la misericordia de los demás, que a lo mejor les daban de comer o qué sé yo, a lo mejor no podían sobrevivir. Pues bueno, el Señor también sanó esa enfermedad, la lepra. Uno de los milagros más grandes que el Señor hizo fue el revivir a una persona de 4 días de muerto. Eso fue uno de los milagros más grandes que hizo el Señor. De muchos que hizo, pero eso fue uno de los más grandes. Porque si usted sabe, una persona de 4 meses, sobre todo los doctores y los que estudian medicina saben de eso, y no nomás ellos, también cualquier otra persona, un cuerpo si no lo preparas, que en ese entonces pues no había preparación para eso. Tal vez les echaban unas especies aromáticas, creo que es lo que le echaban para que el cuerpo oliera más bonito, más bien, no que bonito, sino más, no fuera tan fuerte el olor. Entonces, esa persona tenía 4 días de muerto. Su nombre era Lázaro, igual como el nombre de que era el mendigo aquel. Lázaro, y era amigo de Jesús. Él lo resucitó. Eso también lo hizo el Señor. Hizo muchas cosas buenas. Pero también hizo una cosa él. Él enseñaba la palabra de Dios. Él la sabía toda la palabra de Dios. Y la enseñaba. De hecho, se las enseñaba a los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Y ellos se quedaban sorprendidos de tanta sabiduría que tenía el Señor Jesús. Se quedaron sorprendidos. Y no nada más se quedaron sorprendidos esas personas. Esas personas también les empezó a entrar celo y rabia. No les gustaba lo que Jesús andaba haciendo. De hecho, el Señor Jesús tenía muchos seguidores. Muchos seguidores tenían. Muchos lo seguían de una manera, por una causa y otros por otra causa. Según Señor Jesús ahí habla en los 4 evangelios, cuando los lean ahí se van a dar cuenta. Muchos lo seguían porque les daba de comer. Hubo un día que él dio de comer a 5,000 personas con unos pececillos y unos panes que traía un niño. Él los multiplicó, los multiplicó, los multiplicó
Y todos comieron, dice que todos se saciaron esas 5,000 personas. Otro milagro grande. Se saciaron esas 5,000 personas. Y dice que no nomás eso pasó, sino que al final sobraron, no estoy muy seguro, pero se me dice que eran 12 canastos de sobras y pedazos y de comida que sobró, de toda esa comida que sobró de esas personas. Entonces muchos los buscaban por la comida, otros lo buscaban para que los sanara. Era la intención de ellos, por eso lo buscaban, porque ellos sabían que él sanaba. Pero otros lo buscaban por la palabra que él decía. Dijeron los apóstoles: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién? Si solo tú tienes palabra de salvación. ¿A quién iremos? Entonces, como le digo, por diferentes formas lo buscamos al Señor. Y todavía hoy en día hay personas que lo buscan para que los sane. Hay otras personas que lo buscan para que los ayuden en sus cosas, que quieren más cosas aquí en la tierra. Pero hay otros que los buscamos por su palabra, que eso es lo más importante, la palabra. Bueno, entró en aquellos sacerdotes ese celo. ¿Y qué es lo que hicieron estos sacerdotes? Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para buscar una razón de cómo culparlo, de que fuera culpable él, para poder crucificarlo. Ese sacerdote se llamaba Caifás. Caifás era su nombre. ¿Qué hace el sacerdote? Pues busca la manera de culparlo. Y cuando hallaron la forma y hallaron el método, ellos le echaron la culpa al Señor Jesús, que era un blasfemo, porque ellos dijeron que Jesús era culpable porque se estaba poniendo en el lugar de Dios. Y bueno, ese fue una de las porque ellos no creían que Jesús era Dios. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Cuando esos sacerdotes sabían la ley, sabían la Biblia, por ejemplo, ahora la Biblia, pero aquel entonces la ley le decían al libro que tenían. Todavía no estaba hecho el Nuevo Testamento. Todavía no estaba el Nuevo Testamento, no estaba el Antiguo Testamento. Ellos lo sabían al revés y al derecho. Y ellos sabían que iba a llegar un Mesías. Ellos sabían. Los sumos sacerdotes sabían. Pero no lo reconocieron. Al contrario, lo negaron, no lo recibieron. ¿Qué es lo que fue lo que hicieron? Fueron ante Poncio Pilato, el gobernador de aquel entonces. Y fueron y le dijeron que en el pueblo había una persona, o ahí en los pueblos había una persona que andaba escandalizando y que había blasfemado contra Dios. Y eso a él lo hacía culpable. Cuando Pilato lo entrevistó a Jesús, él no halló ninguna culpa en él. No lo halló. No halló ninguna culpa en él. Pero estas personas comenzaron a insistir tanto porque ellos querían crucificarlo. Ellos querían eso. De hecho, uno de los apóstoles se vendió y le pagaron 30 monedas de plata para poder ir a atraparlo. Él lo que hizo fue decirles dónde estaba, en qué lugar estaba, y él vendió al Señor Jesús
con decirle a ellos dónde estaba. Y fueron los soldados romanos y lo capturaron ahí. Fueron y lo capturaron. Y después de eso usted sabe la historia que Judas, por haber hecho eso, se sintió mal y fue y se ahorcó. Ese era uno de los apóstoles, Judas Iscariote. Al final de cuentas, él estuvo ahí. ¿Y qué pasa? Que Pilato dice, pues yo no encuentro culpa alguna en esta persona. No lo siento culpable. Pero bueno, lo que voy a hacer, dijo, es que le voy a dar unos azotes. ¿Y qué pasa? Que lo azota, pero los sacerdotes no quedaron conformes con eso. Ellos, como les digo, querían crucificarlo. Incitaron al pueblo para que, para que le ayudara a ellos para crucificarlo. Y como eran los líderes religiosos, le creyeron y se unieron a ellos. Y por eso el pueblo, cuando Pilato los presentó enfrente, ¿qué fue lo que pasó? Ellos gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícalo. Le gritaba todo el pueblo. Seguramente entre esas personas que estaban ahí gritando, crucifícalo, había personas que el Señor había sanado, el Señor había curado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos malagradecidos. Esas personas fueron malagradecidas. Porque primero lo sanó y ahora crucifícalo. Se olvidaron de lo que el Señor hizo en sus vidas. Se olvidaron de lo que el Señor les enseñó. Se olvidaron de todo eso. Ellos se olvidaron. Malagradecidos. ¿Qué pasa? Que Pilato, en ese tiempo, cuando tenían a Jesús, Poncio Pilato, en ese mismos días, ellos tenían una tradición, vamos, como las que tenemos ahora. Hay muchas tradiciones. Y había una tradición de que en ese tiempo ponían a dos personas delincuentes, dos personas sanguinarias, matonas, que mataban gente y que hacían muchas cosas. Y el pueblo decidía, la tradición era que tenían que soltar a uno de ellos. Y ponían a dos candidatos y el pueblo decidía a quién soltar. En este caso pusieron a Barrabás en un lado y en el otro lado a Jesús. Fíjate lo que hicieron. Pusieron a la misma altura a este, que era Barrabás. Pusieron a la misma altura que a Jesús. Un delincuente. Lo pusieron a la misma altura. ¿Y qué fue lo que el pueblo escogió? Pues escogió a Barrabás. Y soltaron a Barrabás. Y dijo Poncio Pilato, yo me lavo las manos, la sangre de esta persona, si se derrama, ustedes van a tener las manos manchadas. Pero como quiera, él es culpable porque él tenía el poder para decir que no. Tenía el poder. Si él decía que no, no pasaba nada. No lo crucificaban. Pero bueno, ahí se mira la ingratitud del hombre. Todo lo que el hombre hizo mal. Y todo lo que hicieron los líderes religiosos mal. ¿Qué pasa? Al Señor lo crucifican. Lo ponen en un madero. Lo crucifican. Lo clavan. Le clavan la lanza en el costado izquierdo. ¿Qué pasa más? Que le quitan sus ropas
y los soldados juegan con sus ropas a ver quién se quedaba con ellas. Lo humillaron, le quitaron, quedó desnudo, sin ropa, bien castigado. Además de eso, cuando él pide agua porque tenía sed, no le dieron agua. Es la palabra de Dios que le dieron vinagre. ¿Y sabe lo que hace el vinagre cuando tú tienes el estómago vacío? Te hace, te quema todo por dentro. Le clavará una corona de espinas. Pero yo me imagino que al Señor todo eso que le hicieron no le dolió tanto como el desprecio, la ingratitud que el hombre tuvo para con él. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Ese rechazo que le hicieron todas esas personas y que todavía ahorita en la actualidad lo hacen, rechazando su palabra, rechazándolo a Él. Todo eso al Señor le duele. Que nosotros estemos haciendo eso. Que no podamos reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí. ¿Sabías que todo eso era un plan de Dios? Era un plan de Dios. Él iba a ir a la cruz, de todas formas, para poder salvarte a ti y a mí, y a todos los que en Él crean. Entonces, se juntaron la religión y el gobierno, entre los dos, y luego aparte el pueblo, para crucificar a Jesús. Qué lamentable. Además de que somos malagradecidos, también somos necios. Somos necios. ¿Sabes por qué? La guía del cristiano, el manual que Dios nos dejó a nosotros para enseñarnos a cómo vivir nuestra vida aquí en el mundo, cómo sobrellevar todo, es la Biblia. Esta es la palabra de Dios y dice que es viva y eficaz. Si tú tienes una pregunta, la respuesta está aquí. Esta es la palabra de Dios. Pero a veces tenemos una pregunta y buscamos en otras partes. Cuando la palabra tú la puedes leer, como te he dicho, lee la palabra. Y si no la entiendes, vuélvela a leer. Y si no la entiendes, vuélvela a leer. Pero no sin antes pedirle al Señor que te dé entendimiento. Pídele en oración que te dé entendimiento. Cada vez que abras este libro, cada vez que lo abras, ponte a orar. Y dile al Señor que te dé sabiduría y que te abra el entendimiento para que tú puedas entender lo que Él te quiera decir en esta palabra. A veces la Biblia dice una cosa y hacemos otra, lamentablemente. O buscamos en otras partes a ver quién nos puede decir lo que nosotros queremos escuchar o lo que queremos que nos digan y buscamos a un aliado para decir, no, es que yo estoy bien. Yo estoy bien así como voy. Cuando la palabra dice otra cosa.
Si en este libro te dice a ti, fe, que tengas fe, que creas, que te arrepientas y que pidas perdón por tus pecados, ¿serás salvo? ¿Por qué tienes que buscar otra cosa en otra parte? Para ver quién te dice que eso que está ahí no está bien. Para que, si tú mismo estás mirando aquí, ¿qué te está diciendo Dios? Esas palabras. No, pues es que no entiendo. Pues por eso te pido que ores y que lo leas cuantas veces sea necesario hasta que lo entiendas. Dios te va a dar revelación. Él dijo, el que me pida sabiduría, se la voy a dar en abundancia. Así lo dijo el Señor. Solamente cree y ten fe. ¿Cuántos de aquí van a la iglesia? Yo no deseo saber a dónde vas o si no vas. Pero si vas a la iglesia, ¿cuántos de los que me están escuchando llevan la Biblia en tu mano? Para que cuando el pastor o el rabí o el cura o lo que esté ahí arriba te esté hablando de Dios, tú puedas comprobar con la Biblia lo que Él está diciendo. ¿O te da vergüenza llevar la Biblia ahí a donde vas? Ahí al lugar donde estás yendo a congregarte. Ojalá que no. Ojalá que no te dé vergüenza. Tú puedes llevar tu Biblia y estar viendo lo que Él te está enseñando. Y así tú te puedes dar cuenta si lo que está diciendo está bien o no. ¿Entiendes? Esa sería una de las cosas. Mira, cuando tú compras un refrigerador o compras una pieza para tu casa, en la caja donde viene esa pieza, por decir una bicicleta, viene un manual. Y en ese manual te dice cómo debes de armar esa pieza. Pero no falta. Y estando una persona o dos allí contigo. Y el que está al lado derecho te dice, no, hazle asina. Pero el que está al lado izquierdo te dice algo que no es lo que te dice el mano derecho. No, 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 él está mal. Hazlo así. Cuando tú tienes el manual en tu mano, ahí te dice exactamente cómo debes de hacerle y qué es lo que tienes que hacer para que puedas armar ese objeto. Pues la Biblia es lo mismo. Aquí te está diciendo cómo debes de vivir tu vida, qué es lo que tienes que hacer. Tienes una pregunta, aquí está la respuesta. Es difícil. Sí, es difícil. No te digo que no sea fácil. Es difícil. Pero nada imposible. Dice Dios en su palabra, sin mí nada podréis hacer. Es lo que dice Dios, que sin Él nada podréis hacer. Yo te puedo decir a ti, si te leo un versículo, ¿qué quiere decir ahí? ¿Qué dice la Biblia ahí, en ese versículo? Pero yo no quiero que tú mires qué es lo que dice ahí, qué es lo que yo te digo que dice ahí. Lo que yo quiero es qué es lo que Dios te dice a ti ahí. ¿Qué es lo que Dios te está enseñando a ti ahí? Es por eso que quiero que leas la Biblia cuando yo estoy hablando. Por eso te doy los versículos. Para que tú mismo estudies esos versículos y los mires y los mires. Para que cuando se llegue el video, tú mismo puedas asegurarte de lo que Dios te está enseñando en ese versículo o en ese párrafo de la Biblia. Eso es lo importante, lo que Dios te está enseñando. Entonces, muy importante que hagas
lo que Dios te dice que tienes que hacer. Una de las cosas que te quiero decir, mira, como lo he dicho en otros videos, yo no voy a cambiar a nadie. No tengo ese poder. Yo no tengo ese poder para cambiar a nadie. Ni quiero que te cambies de religión. Ni estoy hablando de religión. Estoy hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Si yo te digo algo de la Biblia aquí y tú lo estás leyendo ahí, y si tú lo entiendes como yo lo estoy entendiendo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya Dios te está hablando. Pues no tienes que buscar en otra parte. No tienes que ir a buscar en otra parte a ver qué me dice Dios por acá. A ver qué me dice Dios por acá. A ver qué me dice Dios por allá. A ver qué me dice Google. A ver qué me dice fulano de tal. A ver si me dice lo que yo... No busques algo que te acomode a lo que tú piensas. No, no lo busques. Busca lo que Dios te dice y te enseña ahí en la Biblia. Lo que Dios te diga y te enseña ahí en la Biblia es lo que vas a creer. Créele a Dios. Es lo que tienes que hacer. Otra de las cosas que tenemos que somos necios también. Somos necios. Buscamos a Dios cuando no, a nuestra conveniencia. Somos necios. Nomás lo buscamos cuando lo necesitamos. Nomás lo tenemos por ahí guardado nada más para las emergencias. Dios no es para las emergencias. Te lo digo desde ahorita. Dios no es una gasolinera que nomás te acuerdas de la gasolinera cuando te falta el gas en el carro. Dios no es la tienda, supermarket, que cuando te falta comida vas y te surtes y vas a la tienda y te acuerdas de la tienda. No. A Dios tienes que tenerlo presente día y noche. Todos los días tienes que estar con el Señor en oración, leyendo la Biblia, haciendo un esfuerzo por estar con Dios todos los días. Dice el Señor, ponerme primero a mí en tu vida y las demás cosas yo te las daré. Van a caer como añadidura, así dice el Señor, dice la Biblia. Es un poco difícil la palabra, pero así dice. No lo pongas como emergencias, porque Dios no es para emergencias. A Dios hay que entenderlo. Hay que confiar en Él, tener fe en Él. Tenemos que buscar a Dios en las buenas y en las malas. Si tienes una enfermedad, Él va a saber lo que va a hacer con esa enfermedad. Acuérdate que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre es Dios. No va a cambiar. Si Él hizo milagros allá en aquel tiempo, pues los va a hacer hoy también. Depende de tu fe que tengas en Él. Y si lo hacemos unidos, más actúa el Señor. Entonces, somos unas personas necias porque no queremos entender. No queremos escuchar la Biblia. No queremos oír la palabra de Dios. Pensamos que lo sabemos todo. El orgullo del hombre. Somos orgullosos también. Pero también somos malagradecidos. Dios puede hacer milagros aquí. Yo te aseguro que algunos ¿qué será? Al mes, 2 meses, ya se le olvidó lo que el Señor hizo en su vida. Como esas personas que el Señor curó en aquel entonces. Se los olvidó lo que el Señor había hecho en sus vidas. ¿Por qué? Porque somos malagradecidos. Porque somos malos, dice la palabra de Dios. Somos malos. Así nacemos malos. Ruego y
Y le pido a Dios que usted no sea uno de esos. Suplico a Dios que no sea usted uno de esos, que usted cambie su vida, que no sea así, que no sea mal agradecido con Dios, que no sea necio, que aprenda a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Llévele a la iglesia, la Biblia que no se le baje del carro. A donde quiera que usted vaya, lleve la Biblia con usted para que la lea constante. Cuando la ocupe, ahí está la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Y dice el Señor que es la espada del cristiano. Con esta nos defendemos cuando alguien nos quiera engañar. Si alguien nos quiere engañar, con esto nos vamos a dar cuenta de que Él nos está engañando. De lo que están diciendo ahí, están diciendo algo mal. Y usted se va a dar cuenta con la Biblia que estúdiela más. Juntos la vamos a estudiar más. Ahora verá, para aquí que se acabe este año, usted va a saber muchas cosas. Espero que no se desespere, que siga usted firme, que el enemigo no lo desanime, que no lo haga cambiar de parecer. Entonces, quiero que esté firmes y adelante, dice la palabra. Que Dios te bendiga y ojalá que este video te ayude o estas palabras te ayuden a reflexionar un poco en tu manera de ser. Voy a orar por ti, sigo orando por todo el grupo, sigo orando por todos ustedes para que el Señor los ayude a que tengan más entendimiento y más sabiduría para que la palabra la entiendan perfectamente. Que el Señor los bendiga y ahí estamos en el próximo video.